si tiene conocimiento o no que Llorio y Jalix hayan recibido amenazas puntuales, advertencias de que algo así les podía ocurrir, algo de lo que sufrieron les pudiera ocurrir para esa época. No, tengo conocimiento de que me dijeron que el padre Llorio se traslada al Uruguay porque habría recibido amenazas en la diócesis de Quilmes. ¿Para qué época? Y esto fue ya cuando regresó al país y se integró en la diócesis de Quilmes. No sé a qué época, no recuerdo la fecha en que él... Previo estamos hablando del secuestro de mayo del 76. Y con anterioridad usted, como superior provincial, tomó conocimiento o no de que hayan recibido amenazas, advertencias, ellos, sí, de que algo así les podía ocurrir. No. Bueno, la última pregunta, y fundo previamente, digamos, el motivo, que es, creo que ha sido muy amplio el tipo de interrogatorio que se ha tenido, esa es mi visión personal. Quería preguntarle, con ese fundamento, es, según su criterio, ¿cuál fue la postura de la Iglesia Argentina y la del Vaticano frente a la dictadura en ese momento? Disculpe, señor Gregorio. Doctor Solari. Objeción, señor presidente. Hablar de la postura de la Iglesia Argentina no es una pregunta que tenga que ver con los hechos de la causa, que se refieren eventualmente a la privación ilegal de la libertad de los curas Jalix y Llorio. En consecuencia, la pregunta tampoco procede. Además, no es solamente una pregunta que pudiera responder su eminencia, sino que es una pregunta que involucra institucionalmente a la Iglesia Católica, de la cual su eminencia no era representativo en aquel momento. ¿Terminó, doctor Solari? Sí, señor presidente. Gracias, doctor. Doctor Valle. Espéreme que está con el micrófono. Ahí está. Si bien es cierto lo que dice mi colega, no lo es menos que de otra parte se ha pretendido enjuiciar a la actitud de la Iglesia Católica durante la dictadura militar y enjuiciar incluso al cardenal. Incluso se ha llegado hasta entrever la posibilidad de que no fue sucesor de Juan Pablo debido a un dossier que habría circulado. Y creo, en orden a que se han autorizado esas preguntas, que simétricamente hay que darle la oportunidad al testigo para que, en cierta manera, fije su posición, ya que se la ha puesto en cuestión. Por eso es que, con todo respeto por lo que dice mi colega Solari, que en cualquier juicio tendría razón, pero habida cuenta de que Vuestra Excelencia ha permitido, con toda amplitud, un interrogatorio que ha excedido notoriamente los límites de los hechos de la causa, creo que correspondería que el cardenal pudiera, en cierta manera, fijar su posición en este sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me había pedido la palabra... el doctor Rico, sí. Y el doctor Zamora también, pero primero lo había hecho el doctor Rico. ¿Usted, doctor, pidió la palabra? No. Gracias. Sí, señor presidente. Quería referirme a la oposición de mi colega, el doctor Solari. El doctor Valle, no entendí si fue una oposición o fue... No. Dice el doctor Valle que viabiliza la pregunta con los argumentos que expresó. Bueno. En el sentido, quería decir que esta parte no considera que la pregunta del vocal sea impertinente, sino que tiene mucha pertinencia porque está cerrando lo que es toda una declaración que se ha hecho. No se está valorando conductas de ningún tipo, simplemente se está refiriendo a la posición que el testigo puede contestar o no respecto de la que tenía la Iglesia Católica en ese momento. Acá no se está enjuiciando a ninguna institución, ni se está enjuiciando al testigo, así que esas consideraciones parecen sobreabundantes y no tienen nada que ver. Así que me parece que la pregunta es pertinente del vocal, el testigo debería contestarla. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Rico. Doctor Zamora. Perdón, porque quizá me perdí. ¿El doctor Castelli terminó con la pregunta? Sí. Con esa pregunta que todavía que está en suspenso por las objeciones. Bueno, esto es lo que no... No, entonces por eso. Usted quiere hacer una pregunta, ¿no? Pero todavía no resolvimos la del doctor Castelli. Se me perdió ya muy bien. devenir del cuestionamiento.
Entonces, no, va a ser una... No. Bueno, la decisión de la presidencia es admitir la pregunta del doctor Castelli, fundándolo en la amplitud del interrogatorio que se ha permitido a todos los integrantes, espérenme un segundo, a todos los integrantes de esta audiencia, es decir, a todas las partes integrantes de la audiencia. Doctor Solari, sí. Sí, en los términos del 440 interpongo revocatoria, señor presidente. La pregunta es, ninguna de las partes que ha estado a favor de la postura de que la pregunta sea admisible ha expuesto un fundamento de cuál sea la relación que la opinión que su eminencia tenga respecto de la actuación de la Iglesia Católica tenga con el caso concreto de los padres Jálix y Llorio. Su eminencia puede tener una opinión a favor, puede tener una opinión en contra, puede tener una opinión en el medio, y eso nada hace a la averiguación de los hechos que estamos investigando en este juicio. Por lo demás, señor presidente, no cabe silenciar que cualquier cosa que diga Monseñor Bergoglio en este respecto, además de no tener relación con el objeto del juicio, mañana va a salir en las primeras planas de los diarios. Bueno, Monseñor Bergoglio dijo que la Iglesia tal cosa o tal otra. Por lo tanto, la pregunta, por lo tanto, solicito se revoque la decisión de la presidencia. Gracias, señor presidente. Muy bien. Doctor Ubiña o doctora Bransky, no sé quién de los dos, o la doctora, quién va a responder por la fiscalía, o si necesitan algún cuarto intermedio. Uy, y yo hice el lío. Gracias. ¿Está en condiciones? Sí. Sí, señor presidente, simplemente decir que nosotros no tenemos objeciones a la pregunta en el marco general en el que se han hecho hasta ahora este tipo de preguntas al testigo, y que el testigo puede exponer como lo desea la respuesta a estas preguntas. Muy bien. Doctor Rico, aunque ya habló, pero quiere agregar algo sobre el tema de... Reafirmamos lo que ya dijimos, y en el contexto que se está preguntando es porque las víctimas pertenecían a la Iglesia, así que eso no es un dato menor, porque parece que se olvida, parece que estamos hablando de un tercero respecto de víctimas que no tenían ni relación potestativa ni jerárquica. Así que reafirmamos el concepto y creemos que la pregunta es pertinente, por eso solicitamos se rechace la revocatoria. Perfecto. Doctora Saldúa, ¿no? ¿O doctora? Espéreme que ahora le llevan el micrófono. Fusca. La doctora Fusca. Sí, no tenemos objeciones a la pregunta y no queremos que las repercusiones mediáticas de lo que expresa el testigo sean un fundamento para el rechazo de la respuesta. El doctor Zamora quedó ya la exposición, la tiene que fundar. Antes la doctora, vamos a darle. Palma Saldúa. Sí, Saldúa, doctora, sí, no tenemos objeciones a la pregunta y hacemos propias las manifestaciones de las partes acusadoras que antes opinaron. Gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sí, doctor Zamora. Sí, solicito que se rechace el recurso interpuesto. No tenemos ninguna objeción a la pregunta que está cuestionada. Agregaría que en el argumento, el último argumento del recurrente, contradice las razones por las cuales, una de las razones por las cuales se realizan los juicios orales, que es el control popular de los juicios. Así que promover medidas que impidan la publicidad va en contra de los fundamentos. Y uno de los elementos importantes de los juicios orales. Lamentablemente, porque el testigo no estuvo predispuesto a concurrir como todo ciudadano del país, como lo hace cualquier habitante del país, a prestar declaración ante los tribunales, no hay un control popular hoy acá como lo hay de todos los testigos que van todos los días a tribunales. Doctora Breckman, una vez que tenga el micrófono, a ver.
Sí, señor presidente, para nosotros, como dijeron el resto de las partes acusadoras, la pregunta es pertinente y a todo lo que han dicho solo agregar que desde diciembre que comenzó este juicio, diciembre del año pasado, decenas de familiares y víctimas han dado cuenta de la enorme cantidad de gestiones que hicieron ante la Iglesia, ante la jerarquía eclesiástica, pidiendo por sus familiares, tratando de reconstruir qué había pasado con ellos, muchos de los cuales al día de hoy continúan desaparecidos. Así que después en la etapa pertinente cada uno evaluará si la respuesta del testigo satisface o no ese anhelo, pero por lo pronto la pregunta es sumamente pertinente. Gracias, doctora. Las defensas. No sé quién quiere comenzar. Quizás por atrás, por cercanía del micrófono. A ver, ahí. No lo veo. Doctor Coronel, ahí está. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio esta defensa se adhiere a los términos que ha planteado el doctor Solari. Cabe aclarar dos cuestiones. Que la pregunta en realidad técnicamente no está bien formulada, dado que se está pidiendo una opinión, con lo cual esto marca una tendencia de que no corresponde la misma. Por otra parte, y contestando al doctor Zamora, el control popular estoy totalmente de acuerdo, pero el control popular se hace sobre la justicia, no sobre una opinión. Con lo cual pido que atienda la petición y el planteo efectuado por el doctor Solari. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Doctor Mendilarzu, que lo veo poco, pero creo advertir su presencia. Gracias, sí, sí. Estoy acá atrás, sí, me mantuve silencioso hoy. Sí, justamente por eso, es decir, yo me mantuve en silencio frente a las preguntas que se formularon, aunque ahora que me toca expresar mi opinión, creo que muchas de ellas no han tenido directamente relación con el objeto de la causa, y en ese sentido también me voy a manifestar en oposición a esta última pregunta. La verdad es que voy a decir sintéticamente una cosa, o sea, yo sinceramente creo que el revisionismo histórico es muy sano en las sociedades y creo que, digamos, se necesita, digamos, revisar el papel de muchas instituciones para justamente evaluar, digamos, su desempeño y no volver a cometer errores de otros tiempos. Ahora, creo que este no es claramente el marco para hacer ese revisionismo histórico, y me parece que muchas de las preguntas que se han formulado van en ese sentido general y bueno, justamente me parecen impertinentes porque no están directamente relacionadas con el objeto de la causa, así que bueno, me voy a manifestar en oposición a la pregunta. Muchas gracias. Doctor López Robio. Sí, muchas gracias, señor presidente. Esta parte solamente se queda adherir en un todo a lo manifestado por el doctor Mendilarzu. Gracias. Muchas gracias, doctor Richelo. Espere que llegue el micrófono. Gracias, presidente. Brevemente, creo que la cuestión que va a contestar esta parte se va a ceñir exclusivamente a la cuestión técnica. Cualquier libro básico de derecho procesal nos dice que el testigo es aquel que aprecia un hecho a través de sus sentidos, con lo cual se le está consultando sobre una opinión y sobre una cuestión subjetiva. Digamos, aquí está en juicio hechos históricos como supuestos fácticos, y sobre eso se trabajan las hipótesis asertivas o negativas, con lo cual, en la medida que la pregunta puntual o cualquier otra sea parte de esa línea, nos vamos a oponer. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, tiene micrófono propio el doctor, pero bueno. Sí, señor presidente, creemos que la pregunta debe ser objetada por las mismas razones que acaba de indicar el doctor Richelo, y además tenemos que decir que si la declaración del señor Bergoglio no es pública es porque no tuvimos la adhesión para que se declare inconstitucional el artículo 250 del Código Procesal Penal, como pidieron todas las defensas. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer un cuarto intermedio de 5 minutos.
respecto de la incidencia planteada, el tribunal por mayoría resuelve lo siguiente. No obstante, la amplitud que la Presidencia otorgó a las preguntas presentadas por las partes, entiende la mayoría, conformada por el doctor Farías y quien se expresa, que en este caso se incurre en un exceso de esa amplitud. Por su parte, el doctor Castelli sostiene que en este caso esa amplitud se observa y entonces mantiene las razones ya expresadas, lo que así se resuelve. Está en uso de la palabra el doctor Castelli. Señor, una última pregunta. Si, digamos, lo referido a los señores Jalix y Llorio, ¿usted ha tenido o no oportunidad de hacerlo conocer por algún medio? Lo que... Si podría precisar. Sí, lo aclaro. Un poquito más. Hace un momento, alguna de las querellas, creo, le preguntó si había prestado alguna declaración anterior. Mi pregunta, ya dijo que no. Mi pregunta es si lo referido acá en la audiencia respecto a los señores Jalix y Llorio, usted tuvo oportunidad de hacerlo conocer públicamente por algún medio. He hablado mucho sobre esto a todos los que me preguntaban. He dado a conocer todo lo que sabía, por supuesto, lo injusto de lo que habían sufrido y todo eso. Mi postura clara frente a eso. Yo no doy entrevistas periodísticas por conducta. Sin embargo, a un periodista en su momento también se lo hice conocer, para que supiera mi punto de vista. Los que me conocen saben que siempre he hablado en el tono en que he hablado hoy acá sobre esto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? El doctor Coronel. Muchas gracias, señor presidente. Una sola pregunta, señor Bergoglio. Aquí. Usted habló en un momento de subversión y de guerrilla. ¿Nos puede decir qué recuerda de la guerrilla y de la subversión lamentablemente instaurada en nuestra querida Argentina en la década del 70? Está bien, no viabilizo la pregunta. ¿Perdón? No viabilizo porque no se advierte la relación con el caso que nosotros... Señor presidente, el señor Bergoglio en un momento dijo que eran acusados de guerrilla o subversión, o que se presumía eso. Entonces quería saber cuál era, o lo que recordaba acerca de lo que era ser guerrillero o subversivo en Pregúntele, la década por favor, del 70. en relación a las personas de Jalix y Llorio. Bueno, justamente... Reformule la pregunta, si no queda muy abierta. Bien. Usted en algún momento mencionó de que eran presuntamente guerrilleros o subversivos. Cosa que claramente No usted... dijo eso. No, que fueron acusados, ¿sí? Presuntamente de guerrilleros o subversivos. Claramente también respondió que no era así. Perdón, ¿escuchó, señor Bergoglio? Sí. No oí bien. No oyó bien. Señor Bergoglio, ¿me escucha ahí? ¿Me escucha ahí? Disculpe, ¿sí? Puede pararse para que Sí, se escuche. ¿cómo no? Disculpe la informalidad, pero... ¿Me escucha ahí? En un momento usted mencionó que presuntamente eran acusados por guerrilleros o subversivos, ¿sí? Después aclaró también que no tenía ninguna actividad relacionada a esto. Ahora, mi pregunta, ¿cuál era la actividad o qué recuerda de la actividad acerca de los subversivos o guerrilleros? Doctor Rico. La pregunta no tiene relación con los hechos, porque te dice, le aclara, usted dijo esto y después dijo esto. Ahora, la actividad en general, ¿qué recuerda? La actividad general no estamos jugando acá. Son hechos particulares, no actividad general. Sí.